Seguimos con más Modo Fontevecchia. Ahora es momento de presentar a nuestra próxima invitada. Ella es una contadora pública y política argentina, fue concejal de La Plata entre 2017 y 2021, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social durante la presidencia de Alberto Fernández. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del bloque Unión por la Patria. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Victoria Tolosa Paz. Y Victoria nos estaba contando que acababa de hacer una de las rutinas que viene haciendo en estas semanas, que es tomar el tren de ida y vuelta a La Plata para conversar con los pasajeros, o sea que tiene un termómetro ahí de corporal y que nos cuente cómo imagina que va a ser el resultado en la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la diferencia en septiembre fueron 14 puntos, hoy se hablan de que podrían ser la mitad la diferencia y la expectativa del peronismo de que haya 2 dígitos, o sea que por lo menos sea 10%. Victoria, gusto tenerte acá. Contanos un poquito lo mismo que me contabas a mí previamente. Gracias Jorge por permitirme llegar hasta aquí, contarte lo que vengo haciendo en estos últimos días. No es nuevo, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, casi en una especie de cábala previo a la elección, tomarme el tren Roca todos los días a la misma hora. El público cambia, diría Mirta, se renueva, así que vamos allí con la voluntad de explicar el nuevo sistema de votación, que si bien es una excusa, nos permite empezar el diálogo, presentar la boleta de Fuerza Patria, las ideas, y la verdad que lo que te contaba es la percepción que tengo. La gente realmente quiere ir a votar. Es que como hay una valoración del hecho de ir a votar, porque no me queda otra herramienta que defender a mí, a mi vida, a mi trabajo y a mi familia, si es que lo conservo, yendo a votar. Así que tengo una expectativa de que el nivel de votación va a ser elevado. Creo que en la provincia de Buenos Aires vamos a acercarnos a ese porcentaje de, yo imagino, los 10 puntos, los 2 dígitos, porque seguramente puede haber otras opciones. También en la elección intermedia con los legisladores, el bonaerense también juega un poquito más con otras opciones, con lo cual lo que digo es que lo que perdamos no lo gana el gobierno, sino me parece que lo pueden ganar algunos otros legisladores nacionales muy importantes en la provincia de Buenos Aires, así que creo que ese objetivo lo podemos cumplir. Me impresionó, y te lo contaba, el diálogo, ¿no?, con los distintos sectores. Un tren más colmado de clase media, un poquito más elevada, media alta, que ya los pibes y pibas jóvenes de esos matrimonios, los chicos van en tren, que ya los padres no dejan dejan el auto en la estación y toman el tren, no solo por comodidad, sino por el combustible, el estacionamiento medido, o sea, un costo de vida que se va elevando y que están buscando la forma de detener obviamente la caída. Me impresionó, hablé con un empleado bancario del Banco Provincia y me decía, estamos preocupados mirando la tasa de morosidad con tarjetas de crédito. Le preguntaba cómo se administraban con los pésimos salarios los trabajadores privados de comercios, gente de la construcción, mucha deuda con billeteras virtuales, o sea, ¿cómo? Pero porque hago toda una triangulación que pido en esta billetera, cuando se me acabó, busco la tarjeta, cuando pagué esta, hacen todo un remolino para siempre estar endeudándose y de ver casi el 130%, como se dice en estos días, del salario de los trabajadores que conservan el trabajo, y una cara de que hay que terminar con este padecimiento. Como que hubo gente que realmente me reconocía que lo habían votado, pensando que iba a ser otra cosa para la Argentina, este presidente Javier Milei. ¿Cómo crees que afecta a la elección todo el tema económico, la ayuda de Estados Unidos? Aquí en este programa Jaime Durán Barba dijo que al revés, que él creía, y lo dijo desde hace 15 días, que una ayuda de Estados Unidos era mal vista por la mayoría de la gente, porque Argentina, después de Francia, era el país más anti-norteamericano. ¿Te parece plausible esta idea de Durán Barba? Sí, lo comparto. Es otra de las cosas que me pasó en estos días, ¿no? Mucha gente diciendo basta, no solamente por el plan económico, sino también por el sometimiento. Hay una identidad de un profundo nacionalismo en nuestro país. Yo lo siento, lo percibo, y creo que todo ese salvataje que intenta hacer Milei para mostrar un plan económico serio, somos serios porque Estados Unidos nos apoya, creo que penetra en el sentimiento patriótico de la Argentina, en donde hay un reflejo a saber que ese nunca fue una salida positiva para el país. Nunca crecimos, nunca nos desarrollamos, nunca yendo a buscar deuda y a Estados Unidos pudimos ponernos de pie como país y pudimos desarrollar nuestras distintas economías regionales con gran capacidad de desarrollo, generación de valor, de oportunidades, en una Argentina profundamente federal y también desigual, ¿no? Entonces yo creo que hay un reflejo. Y eso me parece que en esto de tiempo, cuando salieron de los escándalos de Españolo que hicieron daño y que nos permitieron también, sin duda, el triunfo del 7 de septiembre, ellos pensaron que corrían esa agenda. Bueno, vino la agenda de Estados Unidos y casi que es peor. O sea, el remedio que fueron a buscar fue
realmente peor que la enfermedad que tienen, que es la falta de reservas y un plan económico que está fallando. Como dice el gobernador, 4 salvatajes, Jorge, 4 salvatajes. ¿Qué te pasa cuando ves esas opiniones que vos recogés y la mayoría de las encuestas que dicen que La Libertad Avanza gana? No, la verdad que no creo en las encuestas esas. Sí tengo un termómetro, muchos me dijeron, yo fui candidata a cabeza de lista en el 21, después de la pandemia, fui candidata en el 23, en segundo término, eran campañas más picantes en la calle, o sea, había un descontento producto de la alta inflación, producto de expectativas que no habíamos podido satisfacer en nuestra gestión. En esta vuelta el foco está puesto en este presidente, en este pésimo gobierno, en este pésimo gabinete, en una insensibilidad enorme. Casi no hablan de nosotros, hablan de ellos, de los que nos gobiernan. Nadie en el tren me dijo nada de Cristina Fernández de Kirchner, de Kicillof, nada en términos peyorativos, de adjetivaciones que descalificaban a nuestros representantes, todo lo contrario. Nadie me habló de Tayana, o sea, lo digo, todos iban y me decían así. Me pasó algo muy conmovedor. Había un chiquito ayer en el tren, antes de ayer en el tren Roca, con una discapacidad mental, bastante profunda, o sea, visible. La madre estaba al lado. Yo me acerco con la cartulina de la boleta única de papel y esa persona que se supone tiene limitaciones para poder comprender lo que yo estaba haciendo, agarró el dedo y no fue mágico, porque yo le hablaba y él no podía contestarme. Y me hacía así, insistentemente. Fuerza Patria. Para mí fue conmovedor, porque yo digo, evidentemente hay algo emocional que está pasando con la gente, que se da cuenta que estamos en manos de una persona que no solamente choca el plan económico, que no tiene sustento político y que en lo social tiene un nivel de crueldad, de insensibilidad nunca vista en la Argentina. Bueno, con la pregunta, a mí me pasa, por mi profesión, siempre me pregunto cuando la gente inteligente se equivoca tanto, tratar de encontrar explicaciones. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia entre determinadas percepciones o vaticinios o pronósticos profesionales? Pasa en la economía todo el tiempo, los vaticinios económicos de gente muy seria y muy preparada dan resultados generalmente peripatéticos. Y me pasa esto con las encuestas. Cuando vos revisas la mayoría de las encuestas dicen que gana el oficialismo nacional. Y entrevisto generalmente analistas que piensan, y periodistas que piensan lo contrario. Entonces hay como una especie de desacople, un ruido cognitivo, que no sé si es que realmente tienen razón y están percibiendo algo a nivel nacional. Por ejemplo, argumentos que me daban, que la mayoría de los candidatos de La Libertad Avanza son enteramente desconocidos en el resto del país. Entonces, en la medida que se van acercando las votaciones, el momento de votación, los van conociendo un poco más, entonces crecen en la intención de voto. ¿Vos tenés la sensación de que el domingo lo que va a haber es una derrota clara del gobierno a nivel nacional? Salvo en algunas provincias que han hecho alianzas con gobernadores que tienen gestiones valoradas por sus votantes en esas provincias. Hablo del caso de Mendoza, de Entre Ríos, que Entre Ríos hasta ahí, porque uno también va reconociendo que lo de las retenciones cero y la estafa que le hicieron los productores es una provincia netamente agropecuaria, con una capacidad productiva muy fuerte. Bueno, Guillermo Michel y Balvin haciendo un gran trabajo allí. Yo creo que esa provincia que pensaban descontar 15 puntos de diferencia se va acercando y todavía está por verse qué va a pasar el domingo en Entre Ríos. Pero digo, salvo esas excepciones, incluso Chaco, nosotros logramos la unidad de los candidatos, tanto Capitanich como Magdalena Ayala, la intendente de Barranqueras, hicieron una fórmula muy potente, están teniendo una buena percepción. Pensá que en la provincial de Chaco, la sumatoria de estos dos espacios habían quedado casi igual que el gobernador Esdero, y Esdero fue a buscar una alianza con los libertarios, pensando que iba a ser la garantía, y hoy tampoco está. Yo veo que hay fuerzas provinciales, como la de Martín Yarlora, que no es Fuerza Patria, que tiene su propio perfil, que viene construyendo una Córdoba diferente, que puede tener obviamente una mirada donde él se va a plantar sobre Schiaretti y un triunfo contundente. Yo no veo un mapa, sobre todo del centro de la Argentina, que es lo que puede compensar un triunfo que yo doy por descontado en Buenos Aires, y no veo ese número. Del centro de la provincia no veo ganando a La Libertad Avanza ni en Santa Fe ni en Córdoba. Veo una elección pareja, pero con una posible victoria en Entre Ríos, y no veo ese escenario de descuento. Pero fundamentalmente no veo que este Parlamento, que tiene un correlato, está virando. O sea, si hubo leyes que permitimos sacar con amplia mayoría fue porque esos propios gobernadores ya le empezaron a soltar la mano al propio presidente. Es un presidente que ya no rinde lo que rendía antes en Córdoba. Van a ser los mismos después del 26.
Entonces, ¿cómo te imaginas el 27? Si se da el resultado que vos pensás. Primero yo creo que hay que seguir insistiendo, Jorge, que es muy importante que el domingo, a pesar de mi percepción, el domingo hay que hacer un esfuerzo para ir a votar. Hay que poder votar en defensa de una Argentina diferente, que hay otro camino. Hay que tratar de poder comprender que necesitamos un orden macroeconómico, sin duda, que hay una valoración en ciertos sectores de la sociedad y que nos siguen señalando como, bueno, ustedes fueron muy desordenados en la macroeconomía, tuvieron altísima inflación. Nosotros ahora volvemos a un escenario en donde el diálogo y la escucha está presente a partir de reconocer que tenemos que tener las cuentas ordenadas y que hay provincias gobernadas por el peronismo que tienen ese orden. Una es la provincia de Buenos Aires, que a pesar de la deuda que tiene Milei con nuestra provincia, como bonaerenses tengo que decir que hay un gobernador que maneja con orden macroeconómico las cuentas de la provincia de Buenos Aires, no tiene un equilibrio fiscal a partir de que sin duda recauda e invierte y gasta en una proporción que le permite tener las cuentas sanas en la provincia de Buenos Aires. No siempre fue así en el peronismo y mucho menos en la provincia de Buenos Aires, y creo que esa valoración nos va a permitir sin duda reflejar que no hay Argentina posible con este plan económico. No hay Argentina posible, y hablo de todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, comercio, industria. Pero quedan 2 años después. Entonces, si hacemos este esfuerzo, y esto sale como lo estamos conversando contigo hoy aquí, y la provincia gana por más de 10 puntos de diferencia, o 10 puntos, y el resto de las provincias empieza a tener una mirada más provincial, con liderazgos que no vamos a dejar de reconocer, creo que viene una instancia de una alternativa política fuerte, reconociendo esas capacidades productivas y esa agenda común, que yo creo que hay hombres y mujeres que nos podemos sentar a poner los 10 puntos en los que, independientemente si abreviamos en el peronismo, en el radicalismo, en un peronismo de Córdoba, en partidos que son muy provinciales, con sellos provinciales, pero con una entidad que tienen legitimidad, o en el radicalismo o en el peronismo histórico, podemos construir esa alternativa. Te me adelantas en la pregunta porque casualmente el tema es Provincias Unidas, ¿no? Y ese pan radicalismo que viene del mismo tronco del peronismo, nada más que 30, 40 años antes, ambos en el siglo pasado, pero compartiendo el mismo tronco. Mi pregunta es, cuando yo entrevisto a los gobernadores de Provincias Unidas, fundamentalmente los dos más importantes, que son Córdoba y Santa Fe, encuentro claramente que dicen, bueno, pero Axel Kicillof tiene que marcar claramente una separación con lo que llama el kirchnerismo, o sea, con Cristina Kirchner. O sea, son profundamente antikirchneristas. O sea, una de las cosas que te encontrás es correcto que son profundamente antimileístas, pero también son profundamente antikirchneristas. Y hoy el significante del kirchnerismo es Cristina Kirchner. ¿Cómo se resuelve para poder construir algo así como lo que construyó Lula, una unión de distintos partidos que no sea solamente el peronismo, y al mismo tiempo resolver el problema de la mala predisposición que genera en los que no son de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner? Eso se resuelve fácil, Jorge. Cuando dejas de hablar de las personas y ponemos por delante el proyecto de Argentina que tenemos que construir. Nadie veta a una persona. En todo caso, lo que tenemos que ser capaces de construir es qué Argentina queremos. La Argentina que viene no va a ser la Argentina del 2003 hasta el 2015. Y no hago una valoración ni positiva ni negativa, porque eso me aleja de la construcción del consenso necesario. ¿Qué Argentina vamos a estar en un contexto geopolítico? 22 años después estamos hoy, vamos a estar a 23 años de aquel, 24 años de aquel 2003. ¿Cómo pretendemos construir una Argentina en el 27 mirando el 2003? Y esto no es en contra de lo que hicimos como país, quienes estuvimos en ese proceso histórico comprometidos, sino que requiere mirar hacia adelante, sabiendo de dónde venimos, mirando el contexto regional geopolítico y las oportunidades que tiene la Argentina, habiendo pasado por aciertos y por errores, sin duda, aciertos y errores, pero para adelante tenemos que construir soberanía energética, capacidades productivas con nuestros recursos, cuáles son los vectores de crecimiento que nos van a permitir no movernos y siendo muy ordenados en nuestras cuentas. Yo diría ya un compromiso ineludible que es ser ordenados en la macroeconomía y construir equilibrio fiscal y balanza comercial positiva será el primer punto del acuerdo. Y para cumplir las reformas que tengamos que hacer con respecto al Banco Central y la relación del Tesoro Nacional, también lo debemos discutir. Que no haya sorpresas, que los 20 puntos que nos unen sean suficientes para dejar de descalificar a hombres y mujeres de la política que han dado con sus aciertos y sus errores, en todo caso un paso importante en el pasado reciente para algunos y para otros es lo que no nos permite ese diálogo y ese consenso. Por eso digo ideas, Lula lo hizo.
Y lo hizo no invitando a que se abracen a los conservadores que fueron parte de su acuerdo político, lo hizo explicándole a su militancia política de su propia fuerza, del PT, que lo importante era salvar a Brasil del desastre de Bolsonaro, y construyeron una idea de un gobierno que él mismo lo dijo: no pretendan que yo vuelva a gobernar con las recetas de mi primera presidencia y mi segundo mandato, es otro Brasil el que me toca gobernar. Y creo que eso es parte también de lo que tenemos que hacer. O sea, a ver si te puedo traducir bien, hoy te estoy interpretando bien. El día 27 lo que comienza es, desde Axel Kicillof, un llamado a los gobernadores de Provincias Unidas para construir 20 puntos, 10 puntos, una cantidad de elementos en común que creen un frente anti Milei. Yo estoy convencida de eso, y eso además tiene que tener su correlato en el Parlamento Nacional. Creo que eso va a ser también parte de lo que vamos a tener que ponernos de acuerdo, o para frenar las reformas que Milei va a intentar. Vamos a ver si con un escenario tan catastrófico como puede llegar a tener, se anima a cumplir la letra chica del acuerdo con el fondo y eleva al Parlamento la reforma previsional en este contexto, la reforma impositiva y la reforma fundamentalmente laboral, ¿no? Tres cuestiones que habrá que revisarlas, porque hoy no tenemos lamentablemente en la Argentina posibilidad de que una persona no se jubile a los 60 años y no tiene los 30 años de aporte. ¿Qué hacemos con esas Fíjate esto. cuestiones? Los de Provincias Unidas, los gobernadores de Provincias Unidas, también están de acuerdo en una reforma laboral. Sí. Y el peronismo también estaría de acuerdo si esa reforma laboral les satisfaciese, pero hay una posible reforma laboral. Hay una posible realidad que nos tenemos que ocupar. Si todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo que el último dato del INDEC es récord la informalidad laboral. Ayer se lo pude decir al secretario de Trabajo de la Argentina, el doctor Cornejo. Le pude decir en la cara que claramente este fracaso económico tiene un correlato con el fracaso de los trabajadores, formales e informales, récord de trabajadores informales. ¿Cómo la política y los legisladores no nos vamos a poner a trabajar para que haya un reconocimiento de los 8 millones de argentinos que no estamos hablando de la cuota sindical, no tienen paritarias, no tienen representación, no tienen derechos, no tienen vacaciones, no tienen garantizado el aporte para poder jubilarse el día de mañana? ¿Cómo no vamos a trabajar una reforma previsional si hay una persona que tiene la edad de jubilarse y no tiene los aportes, no tiene salida? Porque este presidente no trabajó una reforma previsional, que en donde pesen los años de aporte, donde no haya un desaliento a que estés en negro, donde podamos tener en todo caso una mirada que puede ser de los que muchos queríamos, que era o la moratoria, que no tenía un costo fiscal que no se pueda soportar, o la PPP, una pensión proporcional a la jubilación para poder obviamente empezar a compensar. Hay un reconocimiento, esta es la Argentina que tenemos que transformar. Pensar que la gente entra y sale de un trabajo durante 30 años, sí, puede haber sido muy normal en la generación de mi madre. Ya hoy la gente no está 30 años en una misma actividad con un mismo empleador, con lo cual tenemos que empezar a ver cómo hacemos para acompañar esas trayectorias laborales con legislación que se corresponda con este momento de la Argentina. A ver, concretamente, la cantidad de empleo privado es la misma que cuando había la mitad de la población. O sea, seguimos teniendo 7 millones. Estamos de acuerdo. Entonces, con un marcado descenso encima de estos 20 meses. Con un marcado descenso. Entonces, el planteo es, para poder lograr que se cree empleo privado en blanco, ¿estarían dispuestos a una reforma laboral que plantease que los nuevos empleos ingresen con un estatuto diferente del actual? No, estamos dispuestos a trabajar una mirada que no ponga en la liberación de la carga del empleador la responsabilidad del no blanqueo de ese trabajador. Acá hay una mirada bastante errónea de pensar que un empleador no toma a ese trabajador registrado porque el aporte que tiene que hacer es muy caro. En todo caso hay que revisar una reforma impositiva en donde el solapamiento de actividades que tienen tres escalas, nacional, provincial y municipal, hace que el trabajador, que ese empleador diga, lo vemos en los comercios de cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires, trabajar y simplificar la reforma impositiva de los 3 niveles de Estado. Vos sabés que Latinoamérica ha tenido en los últimos 40 años una enorme descentralización, y esa descentralización de los famosos gobiernos locales tiene como correlato la mirada puesta en empezar a modificar el solapamiento entre la escala nacional, provincial y municipal, de mayor integración posible, mayor simplificación. Y eso creo que hay parte de esa legislación que tenemos que poner a trabajar entre esta búsqueda de acuerdos que vos decís. Pero sí creo que no es la reforma que plantea el gobierno, eso es lo que quiero decir. ¿Puedo decir algo? Sí. Vos estás planteando resolver el problema de las personas en el actual trabajo en el que están,
que no están en blanco. Total. El tema es la creación de empleo, y para que se cree empleo tiene que haber crecimiento económico. Estamos de acuerdo. Entonces, para que haya empleo no es simplemente solucionar el problema de cómo le damos jubilación a las personas que hoy están trabajando sin aportes jubilatorios, sino resolver el problema que inhibe la creación de nuevo empleo privado, que tiene que ver con corregir el sistema indemnizatorio. Mi pregunta concreta es, ¿vos crees que el peronismo estaría dispuesto a aceptar una reforma como la que hubo en Brasil, en la cual los nuevos empleos no tengan el régimen indemnizatorio y los costos de penalidades jurídicas, los llamados vulgarmente industria del juicio, para los nuevos empleos, que además cree nuevo empleo privado? Yo creo, Jorge, que hay que mirar la legislación y hay que mirar qué Argentina tenemos. Si la legislación vigente provoca esta Argentina, donde vos acabas de decir que el empleo privado no solamente no crece, está casi estancado desde hace décadas, pero además hay un marcado descenso de desempleo registrado producto de este fallo plan económico que lleva adelante Milei. Pero sí tenemos que atender el empleo informal. Las dos cosas hay que hacer. En esa reforma, las dos cosas, sí. Con un plan económico, o sea, si mañana fuéramos gobierno, esta alternativa política de la que seguramente seremos parte quienes tenemos esta vocación de hacernos cargo de esta realidad y de trabajar una legislación que haga, primero, que tenga un plan económico definido que cree oportunidades y crecimiento. Lo decís vos, sin crecimiento no hay posibilidad ni siquiera de conseguir empleo, ni informal y mucho menos formal. Pero entonces apuntemos al plan económico, desarrollemos la legislación para lograr que ese empleo sea de calidad y sea registrado desde el momento cero, y fundamentalmente empecemos a reconocer a los trabajadores que hoy existen en la Argentina, que si nosotros no les hablamos y no buscamos una solución, piensan que vivimos en Narnia. Porque la gente que te dice, yo tengo trabajo de mala calidad, sin futuro, sin ningún tipo de garantías ni obra social ni nada, y ustedes no hacen nada tampoco para resolverlo. Y creo que todo eso hay que trabajarlo en un concepto que no tenga ataduras. ¿En qué sentido? De pensar que somos los número uno nosotros, los que gobernamos hace 4 años, y pensar que hablar de cualquier modificación es traicionar la posibilidad de mejora de las condiciones de los trabajadores. Yo me imagino, después del 26, por un lado el gobierno nacional y por el otro lado el peronismo, tratando de seducir en el Congreso a esos entre 20 y 30 diputados que podrán obtener Provincias Unidas y sus aliados, que serían los que modificarían en un sentido o en el otro. Creo que lo primero que vos planteás, decir que el día 27 Kicillof llama a los gobernadores de Provincias Unidas y les propone ponerse de acuerdo en un plan de 10 puntos, plantea algo muy seductor para esos gobernadores, que muchos de ellos vienen del mismo tronco nacional y popular. Ahora, un punto que vos ves claramente en esos gobernadores es que ellos quieren una reforma laboral. Sí. Y en eso el gobierno... No la del gobierno. No la del gobierno, claro. El punto es que haya una reforma laboral que los satisfaga a ustedes, porque lo que hay que conquistar es a estos 20 diputados, 30 diputados de Provincias Unidas. Lo veo sumamente posible. Digo, trabajamos de la misma manera la responsabilidad de hacernos cargo que la fórmula de jubilación había sido errónea, la última que sancionamos, y también errática la de Mauricio Macri. Sin embargo, nos pusimos a trabajar y sancionamos, dejando las ataduras del pasado, de espacios políticos que no podíamos antes ponernos de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo. Y sacamos una reforma totalmente racional, con un costo fiscal que podía soportar la Argentina, y este presidente Milei la vetó. Con la misma razonabilidad y racionalidad política, podemos trabajar como venimos trabajando en el Congreso Nacional, hombres y mujeres de distintos espacios políticos que ponemos por delante la Argentina. Y eso está pasando. No hubiésemos sancionado ni la reforma jubilatoria, o por lo menos el cambio en la fórmula, ni hubiésemos trabajado la ley del Garrahan, ni hubiésemos podido trabajar el financiamiento de las universidades, ni hubiésemos podido trabajar la emergencia en discapacidad. Que no teníamos de entrada posiciones. Si empezamos con kirchneristas no y nosotros macristas tampoco, no hay forma de que ese conjunto nos hubiésemos juntado. Porque sin duda, primero hay una vocación política de diálogo, que es la palabra más importante a la hora de poder sacar leyes que permitan mejorar las condiciones. Y además, no es un dato menor, que permitan tener nuevamente confiabilidad en el sistema político e institucional de la Argentina. Si hay algo que pasó en este tiempo, es que la gente empieza a mirar el Congreso. Yo lo celebro, no porque sea legisladora, porque creo que la Argentina degradó las instituciones, y sin duda cuando el presidente arrancó dándole la espalda al Parlamento, Jorge, fue un error para mí tremendo, que lo estamos subsanando a partir de un Parlamento serio en la medida que podamos elegir legisladores
que no se dicten los discursos por audífono, que puedan representar ideas y que puedan, por supuesto, dejar el circo y el pan para el TikTok. Última, presupuesto. ¿Imaginas que sale aprobado antes del 10 de diciembre o que se va a resolver solamente en extraordinaria? No, mira, tuvimos una cosa inédita, 2 años en la Argentina sin presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto, yo fui autora del proyecto para poder sacarlo de la comisión, sacarle la competencia, porque es una comisión que no trabajó. En el medio cae el escándalo, por supuesto, de Esper vinculado al narcotráfico. Eso motivó su reemplazo. Nosotros fuimos los que dijimos, hay que sacar a Esper, pero que La Libertad Avanza se quede con la Comisión de Presupuesto como corresponde y es tradición en el Parlamento. Y nosotros tuvimos que hacer algo que es garantizar que la Argentina tenga presupuesto. Entonces, en la última sesión, emplazamos a la comisión y pusimos fecha, que están pasando todos los funcionarios, hay que decirlo, a exponer el presupuesto. Todavía no Caputo, no Sturzenegger, no Petovelo, pero están viniendo segundas líneas, o en este caso el secretario de Trabajo en el día de ayer, a exponer el presupuesto nacional. Y el 12 de noviembre, todo indica, el Parlamento votaría, por lo menos la Cámara de Diputados, el presupuesto nacional. Vamos a ver cómo llegamos hasta ese momento en las, por supuesto, modificaciones que propondríamos quienes creemos que la Argentina tiene que tener presupuesto, pero no este presupuesto. ¿Y esas modificaciones, hay coincidencia entre el peronismo y los de Provincias Unidas? Los estamos trabajando fuertemente, sí, sin duda. Porque la eso agenda sería, si vos querés, la piedra fundacional. Ya, lo de esos primero que se acuerdos pusieron futuros. de acuerdo los 23 legisladores, incluso algunos que hoy están con La Libertad, es que si la Argentina sigue cobrando el impuesto del combustible del 3% cuando cargamos combustible, ese dinero tenía un destino específico y era para en una parte importante, el 28,58 para mantener las rutas nacionales. La provincia de Buenos Aires tiene las principales vías de acceso y de comunicación entre provincias y con el exterior a partir del entramado de la red de rutas nacionales, la 3, la 5, la 7, la 8, la 9, la 33, la 22, la 226, la 205, rutas importantísimas para el comercio y para la industria provincial, todas abandonadas por el gobierno de Javier Milei. Los bonaerenses pagamos el impuesto al combustible. Si Milei no quiere establecer el mantenimiento de esas rutas, pues entonces que se lo entregue al gobernador Kicillof para que los bonaerenses podamos transitar. Eso es una agenda común de todos los gobernadores. ¿Qué pasó en la última sesión, producto de los acuerdos políticos? Bueno, algunos gobernadores que están jugando con La Libertad Avanza se levantaron de la hora de la votación y no pudimos votar la distribución de los recursos del impuesto al combustible. Esa agenda está y va a ser parte del presupuesto. Va a ser parte del presupuesto de ley de emergencia en discapacidad y va a ser parte del presupuesto, sin duda, todo lo que tiene que ver con la inversión en educación. Viste que ahora recompran parte de la deuda con el JP Morgan. Otra pregunta importante. Victoria, me traiciono cuando dije última. No es un fenómeno nacional, pero sí era un fenómeno que afectaba a la ciudad de Buenos Aires y a gran parte de toda la gente que viene a trabajar del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Que hayan desaparecido los cortes y los piquetes, que es uno de los elementos que le valoran a Patricia Bullrich, que probablemente pueda tener muy buen resultado en la ciudad de Buenos Aires como candidata a senadora. Vos que tuviste la oportunidad, incluso que te enfrentaste muchas veces a los movimientos sociales, hoy en retrospectiva, es decir, ¿qué pasó que desaparecieron? ¿Cuál fue la clave para que eso sucediera? ¿Cuánto tiene que ver Bullrich y cuánto tiene que ver Petovelo? No, me parece que tiene que ver, lo dije ayer también en la comisión de presupuesto, se lo dije a Cornejo, que no iba a discutir cuestiones que yo había intentado que se hicieran. Por ejemplo, el desacople del plan llamado Potenciar Trabajo con el salario mínimo vital y móvil. Recordemos, cuando me tocó asumir la cartera como ministra de Desarrollo Social, yo hice una gran auditoría que trajo una gran tensión con nuestro espacio político, no con nuestro espacio, sino con referentes que estaban siendo parte del frente político, los movimientos sociales, para decirlo concretamente. Nosotros exigimos una auditoría que fue muy exitosa, logramos validar la identidad de cada persona que recibió un plan social, lo hicimos en 90 días, y me tocó bajar 110 planes sociales. Trajo ruido, trajo tensión, trajo ese corte en la 9 de julio tan habitual, y teníamos una agenda muy concreta con Sergio Massa, que sin duda era castigada por estos sectores, pero que tenía que ver con, se había terminado la etapa que Macri le había dado a estos movimientos sociales, un enganche, que era, crece el salario mínimo vital y móvil en cada paritaria y se lleva puesto el potenciar arriba. El 50% siempre del salario era el monto del potenciar. Eso traía un desaliento al trabajo, porque sin duda esto, más la UH, más tarjeta alimentar, en el combo que me llevo en la informalidad, ¿para qué voy a trabajar de manera registrada? Entonces, ese desaliento es el que queríamos cuidar y eso traía mucha tensión interna. Por supuesto, si Sergio Massa era presidente, el primer punto que habíamos acordado que eso ocurría. Y lo hizo este gobierno. Con lo cual, eso, lo primero que hizo fue
que el plan en este momento está congeladísimo. No sé si hubiésemos llegado a tanto con una Argentina que se cae, esto nos hubiese distinguido. Si el plan económico hubiese sido exitoso, Néstor Kirchner, 100%, te estoy contando. Néstor Kirchner llegó a la Argentina, desacopló el plan social, no creció más, lo dejó planchado en 200 pesos, que era el plan jefas y jefas, empezó a crear las condiciones económicas para crecer y eso hizo así. Y lo otro que hicieron es evitar que la contraprestación que hacía la persona fuera firmada por un referente barrial, territorial o de los movimientos sociales. Eso hizo que perdieran fuerza para empujar a la 9 de julio a esas personas. Y esto es la realidad. Y entonces, eso que se lo facturan como positivo a Patricia Bullrich fue un diseño de política de trabajo, me parece a mí, y de desarrollo social, que era parte, sí, me parece que, bueno, tiene la cartera de trabajo, así que parte de eso se construyó antes. Por eso digo que en todo caso, los movimientos sociales tienen para adentro que preguntarse, cuando nosotros planteábamos el desacople, estábamos en lo cierto, porque eso, en lo cierto, no en este contexto, quiero ser muy clara en esto, es lo cierto que hay que hacer en un contexto de actividad económica creciente y con, obviamente, gran capacidad de alentar al empleo. No son estas condiciones, por eso quiero ser cuidadosa. El método es correcto en este contexto. Hay gente que me está mirando y me está diciendo, Victoria, 78.000 pesos cobro. Es cierto, no me dejan ir a trabajar ahora. Antes yo tenía que ir a trabajar, tenía una contraprestación. O terminaba la escuela, o iba al fines, o iba a un comedor a cocinar. Había una contraprestación. Eso hoy no está. Hoy se paga eso como si fuese algo, y el 10 de diciembre eso va a terminar. 2 años tenía de prórroga el programa este, el 10 de diciembre, ayer lo dijo Cornejo, se termina y esta gente va a ser incluida, según él, en el exitosísimo plan económico de un jefe de Estado que se vende como experto en crecimiento económico con o sin trabajo. Yo le dije ayer a Cornejo, usted es experto en, sin duda, la caída del empleo formal y el aumento de la desocupación, tristemente.